Gestión 360. De la administración a la acción, de la idea al mercado, en sintonía UTAP 102.5 FM. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Gestión 360. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Sintonía UTETAP por el 102.5. Mi nombre es Iracema Valenzuela López y hoy tenemos un tema interesante. Nuestro tema es las matemáticas, la fórmula del día a día. Y para platicar de este tema tengo como invitada a la maestra Luz María Arias Izquierdo, de la División Académica de Administración y Negocios. Bienvenida, Luz. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Luz María Arias Izquierdo y regularmente doy las materias de matemáticas en la División de Administración y Negocio. Y además eres una apasionada de las matemáticas también. Así es, Eres especialista de perfil estadístico, ¿verdad? Así es. Y bueno, pues en este caso, Luz, quisiéramos platicar sobre las matemáticas y que es algo a lo que todos nos enfrentamos y que muchas veces decimos, ¿no? Las matemáticas no nos gustan, son complicadas. ¿Por qué crees que las personas piensan precisamente que las matemáticas son complicadas? Ok, bueno, en mi experiencia, creo que he encontrado que los maestros no lo aplican directamente a lo que es la vida cotidiana. Las matemáticas no solamente son símbolos, creo que en la vida hay números en todos lados, cantidades que se pueden medir, como los cuartos de azúcar, como los medios litros de leche, e inclusive el uso de las monedas, ¿no? Comentábamos acerca de una anécdota sobre un chico que por no saber las tablas de multiplicar llega a una tienda y los flanes o las gelatinas costaban 3 pesos. Entonces él le dijo a la tendera que si le podía vender 3 flanes en 10 pesos. Entonces, pues la persona dijo, pues sí, págame los 10. Y el chico se fue muy feliz pensando que le había robado, ganado, ¿no? Sí. Que él había hecho un buen negocio, Así es. Una buena compra. Y simplemente por no saber las tablas de multiplicar, pues regaló 1 peso, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento, creo que desde el kinder nos deberían de meter esa pasión y por lo menos con el dinero, que es algo importante, ¿no? ¿Y cómo consideras que pudieran, por ejemplo, si nos escuchan padres de familia ahora que están comenzando las clases, cómo pudiéramos hacer o dar el gusto de los niños, de los jóvenes, por las matemáticas? Bueno, yo enseño a nivel profesional, ¿verdad? Pero aún que enseño a este nivel de que son mayores de 18 años, no les gusta. Sí, regularmente lo que hago son juegos o actividades muy lúdicas. A veces bailo frente a ellos, por ejemplo, para enseñar los números negativos. Les canto la de reversa mami, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Yo creo que en eso consiste el gusto por cualquier materia, inclusive. También les digo que el aprendizaje es practicar, y en las matemáticas más. Yo les pongo un ejemplo de la bicicleta. Tú puedes ver en YouTube cómo montar una bicicleta, pero hasta que no te subes a la bicicleta realmente no vas a recibir los golpes, ¿no? De que te enseñas a mantener el equilibrio. Se aprende a equilibrarse, ¿no? Entonces, así son las matemáticas. Si quiero aprenderme las tablas de multiplicar, pues tengo que estar repite y repite. Si quiero aprender a sumar, pues tengo que hacer ejercicios de suma, y así vamos avanzando. Lo importante que es entender que en nuestra vida cotidiana usamos matemáticas todo el tiempo. Así es. ¿No? O sea, y creo que esa parte también la tenemos como que recalcar, ¿no? O sea, a los que nos dicen, no, es que las matemáticas son difíciles, no, pero si es que la usas desde el momento que ves la hora, ¿no? Así es. O sea, para saber a qué horas tengo que ir a trabajar, a qué horas tengo que ir a la escuela, ¿sí? Efectivamente. Estamos rodeados de números, de matemáticas en todo momento, en nuestra vida cotidiana. Sí.
¿Tienes algún ejemplo divertido que te haya pasado de manera cotidiana, aparte del que nos comentabas del tendero? ¿Algún otro ejemplo divertido que pueda suceder de manera cotidiana con las matemáticas, con el uso de las matemáticas? Pues así de mi materia, yo por ejemplo les enseño, antes de entrar a los símbolos, yo les digo a pensar. Yo también les comento que todos tenemos como una ratita que es nuestro cerebro y que a veces está aletargada, ¿no? O sea, en algún momento se calmó. Yo creo que un fenómeno ahorita son las tecnologías, entonces el muchacho está muy acostumbrado a estar viendo todo en el celular. Y yo les digo, bueno, eso alenta un poco la rata, ¿no? Les digo que cada persona tiene su propia rata y que hay quienes son así como aceleradas. Más hiperactivas. Sí. Y quienes están así lentas, ¿no? También les comento y se ríen porque es un suceso. Cuando los hago pensar, hay personas que empiezan a bostezar. Y yo creo también, y creo que estudios lo dicen o manifiestan, que el cerebro absorbe mucha energía más que hacer actividad física. Entonces, pues les digo, como no están acostumbrados a usar su rata, en automático empiezan a bostezar así. Porque empiezan a gastar energía o les empieza a dar hambre, ¿no? Entonces, sí. algo muy chistoso. Yo no entro directamente con la suma, la resta, o sea, no. Les enseño primero a desarrollar el pensamiento analítico, que eso es algo que luego les genera conflicto porque ellos creen que sí están teniendo un buen pensamiento o un buen razonamiento y resulta que no. Entonces eso es algo cómico en el salón, ¿no? Como lo comentaba hace un momento, tú eres una apasionada de las matemáticas, sí. Y comentabas también que entre tus clases, pues sueles inclusive, pues hacérselas de manera graciosa, sí, ¿no? Totalmente, precisamente claro. Para, pues no hacerlas aburridas, para llamarles la atención. Sí. Entonces, ¿crees que muchos matemáticos o quienes imparten esta materia podrían hacer algo similar para despertar el interés de los estudiantes por las matemáticas? Sí, creo que debe haber pasión en la enseñanza, primero, ¿no? En lo que estés enseñando, si es química, español, lo que sea. Yo siempre les digo a mis alumnos que agradezco que haber tenido excelentes profesores, yo creo que desde kinder, ¿no? Sí. También les presumo que mi rata no es tan lenta, ¿no? O sea, gracias a Dios, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo pongo de ejemplo a mi hija, bueno, tú conoces a Frida, ella en secundaria tuvo muy mala calificación en matemáticas y como dicen, ¿no? En casa del herrero. Uh-huh. Entonces, sí. En ese tiempo yo estudiaba una maestría donde decían que todo el mundo tiene diferentes inteligencias y respiraba y me relajaba y decía, mi hija no tiene esta inteligencia, mi hija no tiene esta inteligencia, hasta que llegó un momento en que descubrí que eso es una mentira. O sea, al final ella rebasó y superó eso, obviamente hubo ahí mano todo fuerte. Todo tu apoyo. Así es, y al final fue algo pues que hasta elevó su autoestima porque se dio cuenta que sí podía con las matemáticas. Ella llegó hasta aprender cálculo integral, ¿no? Entonces, ella es diseñadora gráfica, nada que ver, pero al final se dio cuenta que sí se puede, ¿no? Sí, y rompe, ¿no? Estos esquemas que nos ponemos. Exacto. De decir, no puedo, ¿no? O ni siquiera hemos tomado a veces la primera clase y dicen, matemáticas, y muchos estudiantes pues se bloquean. Uh-huh. Luz, platícanos, ¿cómo te interesaste por las matemáticas? ¿Te gustaron siempre desde niña? Siempre, y gracias a Dios les digo, tuve buenos maestros, y se me facilitaban. Yo quería ser ingeniera química, pero en quinto semestre de la prepa tuve un maestro de probabilidad estadística que yo creo que igual era apasionado de esa materia, y como yo sabía que la licenciatura en estadística se ofrecía en Jalapa, Veracruz, por eso decidí. ¿Y te inspiró? Sí, por eso creo firmemente que puedes ser muy bueno en lo que estudiaste, en la materia que
que impartes, pero si no tienes la pasión por la enseñanza, o sea, no vas a poder transmitir eso que tú esos sientes. conocimientos. Así es. Y bueno, a mí me tocó impartir matemáticas, pero por ejemplo, cuando me toca dar estadística, que es mi profesión, pues todavía le meto más ganas, ¿no? O sea, sí, lo haces con más gusto todavía. Y siempre les digo a mis alumnos, las tomas de decisiones dependen de eso, ¿no? De qué datos tengo, y si son numéricos, mejor. Muy bien. Pues vamos en un momento más precisamente a platicar sobre que las matemáticas no nada más son para el área de las ingenierías, también para el área de la administración y los negocios. Pero de eso platicamos en un momentito. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Recuerden que estamos en Gestión 360, 102.5 por Sintonía UTETAP. Estás escuchando XHCPGU 102.5 FM, Sintonía UTAP, transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en Carretera Villahermosa-Teapa, kilómetro 14.6, Fraccionamiento Parrilla 2, Código Postal 86288, Centro Tabasco, México. Regresamos a su programa Gestión 360 a través de Sintonía UTETAP y recuerden, estamos platicando con la maestra Luz María Arias Izquierdo de la División Académica de Administración y Negocios. Luz, pues platicábamos hace un momento precisamente sobre las matemáticas y lo que nos comentabas, ¿no? De tu hija cuando tuvo algunos inconvenientes y bueno, al final nos comentabas que logró, ¿no? Inclusive aprender cálculo, ¿no? Sí. ¿Qué estrategias hiciste para que ella pudiera pues mejorar en esta materia? Te comentaba que en ese momento yo estudiaba la maestría en educación y acabamos de ver lo de las 9 inteligencias, ¿no? Y decían que para tenerlas las 9 tienes que ser un genio. Entonces yo pensaba, bueno, mi hija, ella siempre le gustó el diseño, el dibujo, y dije, pues no es de razonamiento matemático, ¿no? Pero, pues ella estudió en una escuela privada y cada vez que reprobaba matemáticas yo tenía que pagar el examen extraordinario y pues son cuotas bastante altas. Entonces, de entrada hubo un castigo, ¿no? Como mamá, le dije, ella le encanta bailar y le dije, se acabó el baile. Tenía que concentrarse en el estudio. Se pagaba una clase de baile porque algo que yo, lo que te digo, el aprendizaje es personal. Si a mí me gusta bailar salsa, pues voy a tratar de aprender a bailar salsa. Y eso es lo que nos apasiona, ¿no? En este caso, a ella le gustaba bailar, le dije, pues se acabó el baile, ¿no? Y la otra fue que me senté con ella. Yo soy apasionada, en serio, de los números. Soy fanática de estar comprando libros de matemáticas, enciclopedias y demás, y además los leo cuando estoy aburrida, dirían. Sí, te he visto, sí. Sí. Pues cuando inclusive cuando no estás preparando una clase, estás leyendo un libro de matemáticas. Entonces, conservé mis libros de secundaria y la puse a ella frente a mí durante 2 días. Yo creo que fueron como 6 horas, más o menos cada día. Intensa las clases. Y le dije, lo vas a leer y lo vas a ir resolviendo. Ella sola, y le dije, y cuando tengas dudas, entonces yo entro, ¿no? Y así, o sea, yo sé que ella no es apasionada de las matemáticas, pero logró superar la barrera. Y ahí me doy cuenta que solo es tantito de voluntad, a lo mejor presionada, ¿no? Pero voluntad. Y puedes aprender lo que tú quieras, ¿no? O sea, yo sí creo eso firmemente. La otra vez ayudaba yo a un alumno en inglés, ¿no? Y me dice, maestra, ¿también sabe inglés? Le digo, bueno, pues más o menos, le digo, pero yo creo que en mi época nos exigían más aprendizaje de todo tipo, ¿no? De todo. No sé qué ha pasado, creo que las tecnologías han influido, un poco los papás, ¿no? Que ya no son tan presionar tanto al alumno a estudiar y bueno, eso ha
ha habido un poco de deficiencia y a lo mejor también el mal gusto por las matemáticas, sí, ¿no? Lo que te decía hace un momento, esa barrera que tenemos de todo mundo, ¿no? O la mayoría decimos, no, yo con las matemáticas no. Sí. Y sin embargo, como hemos platicado, las matemáticas están presentes en todos lados. Y bueno, también muchas veces el estudiante cuando va a escoger una carrera dice, no quiero una carrera en donde haya matemáticas, que involucre las matemáticas, como las ingenierías. Y entonces entran a lo mejor a administración. O a derecho. O alguna otra carrera que sí. ellos consideran que no involucra tanto las matemáticas. En nuestra división académica de Administración y Negocios tenemos 3 carreras, la de Contabilidad, la de Mercadotecnia y la carrera de Administración. Así es. ¿Cómo aquí, qué tanto, sí, se aplican las matemáticas? ¿Qué tantas matemáticas ven los chicos en estas carreras? Bueno, en el área de contabilidad, pues todo suma, resta, algunos indicadores que hay, que regularmente son porcentuales, que uno diría, ay, eso es muy fácil, pero yo he detectado personas que ni siquiera son capaces de calcular un porcentaje, ¿no? En los estados financieros, en los balances, pues ahí se ven todos los activos, pasivos, pero todo tiene que ver con números, o sea, en este caso dineros, ¿no? Se ven los números negativos cuando en caso de que son pérdidas, entonces ahí está el uso de las matemáticas. En el caso de administración, bueno, yo también les doy estadística y siempre les digo que la información es poder. Las tomas de decisiones, yo he conocido personas que toman decisiones por experiencias, ¿no? Les pongo un ejemplo a mis alumnos, hay una persona que vendía sandías en Balancán, que solo tocaba la sandía y decía, esta es para exportación y esta es nacional, ¿no? Uh-huh. Pero si yo me pones a hacer eso, pues no lo voy a saber, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pesar o tener algunas medidas de lo que es la sandía para entonces decidir cuál es la de exportación y cuál no. Y eso regularmente son datos, a veces son numéricos, a veces no, pero bueno, yo prefiero las decisiones con basadas en números. ¿No? Uh-huh. También en mercadotecnia, pues lo que son las encuestas. Bueno, hablábamos de que en administración también se presupuesta y volvemos a hablar de dinero, que finalmente son números. También yo, por ejemplo, enseño algo que se llama en matemáticas ecuaciones lineales. Y se los explico porque les digo que en algún momento en administración o en mercadotecnia, cuando se ven negocios, se ve el punto donde el empresario empieza a ganar, porque antes de eso todo es costo o es gasto, y eso en matemáticas se ve a través de las ecuaciones lineales. Para eso ya tenemos que saber álgebra, o sea, muchas cosas que uno diría, ¿para qué me sirve, no? Sí, ¿no? Porque muchas veces también pensamos, o los chicos dicen, pues ¿para qué quiero saber yo álgebra? ¿Para qué quiero saber cálculo? ¿En qué momento lo voy a aplicar, no? Exacto. Y sin embargo nos estás dando un buen ejemplo de dónde lo podemos aplicar, así, ¿no? Es. Hay chicos que vienen con la idea de tener un emprendimiento, de ser emprendedores, sí. Y no es nada más de llegar y poner el negocio, no, sino tengo también que saber en qué momento ese negocio me va a dejar ganancias, cuáles van a ser mis costos, y ahí es en donde, como bien nos comentas, pues hay que aplicar las matemáticas, ¿no? De hecho, hay una materia, bueno, hay varias, ¿va? Pero una de ellas es análisis financiero, y eso es como hacer proyecciones a futuro, de ver si lo que yo estoy emprendiendo me va a dejar ganancias y en qué tiempo. ¿En qué tiempo, en qué momento? Y para los mercadólogos que a veces pues consideran que no hay muchas matemáticas, que solamente pues vender un producto. Bueno, ahí más que matemática pura se utiliza la estadística, que finalmente está basada en matemáticas. Ahí, por ejemplo, pueden calcular promedios de venta, como también proyecciones las investigaciones futuro, de mercado que muchas veces tienen que realizar, ¿no? Sí, y que al final arrojan datos, ¿no? Yo les pongo un ejemplo muy básico a mis alumnos de las 3 carreras. Cuando nosotros vemos un aparador o alguna ropa que nos guste, ¿no?
Entonces les digo, necesitamos información acerca de esa ropa. Y entramos a la boutique, les digo, preguntamos precio, que finalmente es un número, la talla, que finalmente es un número, a lo mejor el color, que bueno, no es una cantidad, pero es un dato. Y al final, hasta nos los probamos, vemos cómo se nos ve la ropa o el pantalón o lo que hayamos escogido. Y al final, ya sea que yo trabaje y tome la decisión de comprármelo, o hablo a la alta gerencia, que sería papá o mamá, y me dice, no, ¿sabes qué? Si cómpratelo o no te lo compres. Por ejemplo, aquí es una toma de decisión que puede tomar el alumno o puede tomar su padre, o en este caso el empleado o un gerente, pero al final, si tú al gerente le dices, el pantalón vale 8,000 pesos, a lo mejor te diga, no, eso está muy caro, y eso es un dato, y es un número, que nos permite enfocarnos en dinero, finalmente, y ver si tengo ese dinero o no, o sea, y ahí es donde yo les digo, ahí están las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son un lenguaje universal, ¿no? Y totalmente. Es también el lenguaje de los negocios. Totalmente. ¿Por qué? Volvemos a los dineros. Nadie va a invertir si no te va a dejar dinero o si te va a costar mucho, y esos son niveles, ¿no? O sea, si tú, son los famosos números reales, ¿no? Si tú ves 1 y ves 10, pues te vas a enfocar por el 10. Pero si tú no logras entender eso a nivel racional, cognitivo, entonces pues no vas a poder tomar esa decisión. Los alumnos luego me preguntan, ¿por qué estudiar matemáticas? Y yo les digo, nunca se preguntaron por qué aprender español, porque el español lo estamos hablando. Le digo, y no logran ver lo que está, en dónde están las matemáticas. Le digo, si tú vas y compras 1 kilo de tortilla, ahí está. ¿Por qué? Porque tienes que saber qué es 1 kilo, qué es un medio kilo, qué es 1/4, o sea, está inmerso, pero no lo vemos. Sin embargo, el lenguaje, pues si no hablamos, no nos comunicamos. Y yo creo que es la misma equivalencia, ¿no? O sea, tanto el español como las matemáticas son importantes. Sí. A los chicos que normalmente ahorita les gustan, les atraen mucho las redes sociales, como Facebook, todas estas redes sociales, TikTok, ¿sí? Saben o deben de saber que también hay matemáticas en estas redes sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchas veces queremos saber los likes que tuvimos, cuántas vistas. Exacto. Sí, y al final todo es matemáticas. Total. Para alguien que tiene un negocio y que tiene presencia en redes sociales, es importante saber, ¿sí?, si sus campañas publicitarias, que aquí también vemos las matemáticas, están siendo exitosas. ¿Y cómo lo podemos saber o cómo lo puedes saber si no es a través de las mediciones? ¿Sí? Así es. Las mediciones que se hacen. ¿Cómo nos ayudarían en este caso las matemáticas para interpretar entonces una encuesta? Que es lo que normalmente se revisa cuando se trabaja con las redes sociales. Sí. Bueno, fíjate que tocas las redes. De entrada, para programar esas redes se tuvo que usar lógica matemática. O sea, no salieron así de, ay, a mí se me ocurrió. Hubo que hacer programación, hubo que hacer lógica matemática. Algoritmos. Exactamente. Y seguir instrucciones, ¿no? Creo que, pues lo que te decía, en cualquier momento que tenemos datos, podemos contar. Eso es otro ejemplo que yo les pongo a mis alumnos. Imagínate que eres un delegado de una comunidad y quieres ayudar a las personas en algo, ¿no? En agua potable, en alcantarillado, bueno, ¿cómo lo vas a saber? Primero tienes que saber cuántos hay, que es número, ¿no? Luego, bueno, a lo mejor si tienes el presupuesto para preguntarle a todos, porque es una comunidad pequeña, pues haces un censo. Pero si no, entonces calculas un muestreo, que es una fórmula que incluye números, ¿no? Posteriormente, bueno, ya decides preguntarles, ¿no? Cada familia te va a decir, bueno, pues yo quiero agua potable, yo quiero un foco, en fin. Y al final vas a totalizar y calcular porcentajes de qué tanto me dijo el que quiere alcantarillado, qué tanto me dijo el que quiere agua potable, qué tanto me dijo el que quiere, no sé, drenaje, ¿no? O pavimentación, en fin, todo lo que se pueda hacer en una comunidad. Y
pues ya tú tramitarás ante las autoridades el presupuesto, el dinero, e inclusive antes puedes hacer un presupuesto y decir, bueno, si hago alcantarillado, que es lo que la gente me pidió, me gastaría yo tanto, con cuánto me ayudas, o aunque sea una calle, o sea, eso es una decisión. Y son datos basados en datos. Números. En números. Bueno, ya para finalizar nuestro programa, Luz, ¿qué le dirías o qué le recomendarías para un estudiante que llega y te dice, no soy bueno en las matemáticas? Bueno, que no crea eso de entrada. Yo creo que en la medida que nos esforzamos en cualquier materia, lo podemos lograr. Yo puse el ejemplo de mi hija, al principio yo no lo creía, ¿no? Pero al final sí se pudo. Y creo que cualquiera, todos tenemos una ratita que camina de maneras diferentes, pero que si le echamos ganas, pues llegar a correr, ¿no? Creo yo. Muchas gracias, Luz, por estar este día con nosotros. Agradecemos a ustedes el habernos escuchado en su programa Gestión 360 a través de Sintonía UTETAP por el 102.5. Nos vemos en nuestro siguiente programa. Gracias. Gracias.